Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Guamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita a Radio Informativo Guamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Pues miren, después de una pequeña ausencia de aquí del programa, ya estamos de vuelta aquí en Salud Psicológica. Y fíjense algo bien interesante de lo que les quería comentar. Pasa muchos aspectos de la sexualidad. Hoy me voy a concentrar mucho en pareja. Fíjense que constantemente he notado que en la clínica mucha celotipia, hay mucho conflicto en las parejas, donde principalmente ahora se está viendo, yo creo, no puedo afirmar nada, es una hipótesis, es una creencia más bien, del hecho de que algunas parejas, cuando han tenido conflictos, se debe a que la mayoría de veces en una carece cierto afecto y en la otra existe un cierto desinterés. Fíjense, lo comento por esta parte. Nuestros fantasmas o nuestros espectros, nuestros enemigos, nuestras fantasías inconscientes, si ustedes lo quieren decir así, nos traicionan constantemente. Y pasa un fenómeno bastante curioso, esa necesidad de apego emocional. Cuando un hijo, una hija, carecen de este afecto, que se genera una necesidad de afecto, necesidad de apego, y cuando es muy súbita la separación, entender como apego aquello que se junta y que lleva un vínculo emocional fuerte, se separa bruscamente, llamémosle una muerte, llamémosle un divorcio o simplemente una decisión pues que no está dentro de su control, en la cual no sé, ya sea el padre o la madre tiene que alejarse de sus hijos bruscamente. Al decir brusco, quiero decir que para los hijos fue un evento muy fuerte, muy conflictivo para ellos en sus vidas. Y esto repercute después en la pareja. Recordemos que nuestras primeras figuras de afecto, que nos enseñan el amor, el cariño, las relaciones, pues son nuestros padres. Ellos principalmente son los que influyen ante las relaciones tanto juveniles como de adultos, amorosas, organizacionales incluso. Y lo comento de esta parte porque pasa un fenómeno interesante. Estamos viendo el resultado de una sociedad que ha tenido estas separaciones donde no se responsabilizan de los hijos y se pasan a lo que son los abuelos, los tíos, los padrinos, etc. Entonces, esta generación que fue desplazada para tener una crianza no directa con sus progenitores, con sus padres, por decirlo así, sus figuras realmente paternas de origen, vemos un fenómeno de necesidad de apego, necesidad emocional, de afecto, de incluso control. Me atrevo a decir que dentro del pensamiento existen muchísimas complicaciones en cuanto a lo que son conclusiones, resolución de conflictos, pensamientos abstractos, y es por eso que se dice que cada persona es un mundo, tanto que llega el momento en donde si tú no conoces tu mundo o tu mundo es aquello que desconoces, obviamente te la vas a pasar cayendo en dificultades. Un ejemplo muy simple: si tú sufriste una situación donde tu padre, tu madre se separó muy bruscamente, se desobligó de ti, por decirlo, te desatendió y no tuvo esa delicadeza de tener ese contacto, y te viste en unas situaciones dolorosas de regaños, insultos, golpes y lo que tú más te hayas imaginado o pasado, posiblemente estés ante esta situación de necesidad de afecto, de esa carencia también de fortaleza en tu autoestima, y que se ve reflejado en tu pareja.
Tan certero estoy de lo que te estoy diciendo que puede llegar un momento en el cual tú no te des cuenta. Y es por eso que te preguntas, ¿por qué me sigo encontrando a personas así? O el clásico de, es que yo no le importo a nadie. O el hecho de que mi pareja es la que me tiene que hacer feliz, o el que me tiene que hacer feliz, y si yo no estoy feliz, o ella o esa persona no me hace feliz, no voy a estar feliz con nadie. Fíjate nomás la situación. Te eximes de un aspecto de responsabilidad por una situación tal vez que como el pensamiento crea estos mecanismos de defensa, te defiendes ante la posibilidad de creer que tienes una responsabilidad ya ahora como grande debido a un duelo no resuelto como hijo, es decir, una pérdida que tuviste desde niño, y eso lo traes a tu pareja, creyendo justificar que porque tú tuviste una infancia dolorosa, debes de recibir más amor del que otra persona debería tener, y te crees con la idea de que esa persona que es mi pareja tiene la responsabilidad de hacerme feliz. Totalmente erróneo, querido amigo, querida amiga. Fíjate nomás, pasa este fenómeno interesante, porque si no te has dado cuenta, te voy a ayudar a abrir los ojos. Y para eso necesito que te concentres en algo que a ti más te guste, lo que tú te agrade. Puede ser desde cualquier cosa, un chocolate, una bebida, un juego, lo que tú gustes. Concéntrate en algo que te guste demasiado. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Concéntrate en eso. Ahora, imagínate que eso que tú quieres, que tú añoras, que te encanta, que te fascina, de repente te empieza a desagradar poco a poco, poco a poco. Si es una bebida empieza a ser más amarga en lugar de dulce. Si es un deporte empiezas a notar que te lesionas más que lo que disfrutas. Y empiezas a tener empiezan a haber muchas cosas que te molestan. Y pasa una situación interesante. De repente ese objeto que te gustaba tanto te empieza no solo a acariciar, sino que además de que ya se va acabando, tú por cierta u otra razón, a pesar de que ya no te gusta, te sabe muy feo, tú quieres seguir con eso. Ese es el mismo fenómeno que pasa en la vida con la pareja. Se cree que por eso que se está yendo el afecto, el gusto, el sabor, lo que te gusta, el sabor, la pareja tiene entonces la obligación de volverlo a hacer, de volver a hacer ese objeto un deseo o esa fascinación. Entonces dime si sería incongruente que una persona se haga responsable de aquello que yo puedo controlar y yo me haga responsable de aquello que no puedo controlar. Otro ejemplo, tú puedes controlar la lluvia, tú puedes controlar el sol, tú puedes controlar la luna. No, esas son las cosas que no puedes controlar, cosas fuera de ti. Y lo que a ti te conviene y te hace responsable principalmente es el hecho de las cosas que sí puedes controlar tuyas. Tal es el caso de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces. Eso se llama trinomio de la coherencia: lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y fíjate nomás, hablé de la parte de la pareja porque se crea esta incoherencia. Esa persona tiene que hacerse cargo de que lo que yo pienso, un ejemplo dentro de mi neurosis de celotipia, de esa persona está obligada a hacerme feliz. Esa persona que yo tengo está obligada a hacerme fiel. Fíjate nomás. Esa persona está obligada a que si yo pienso que no me quiere, tiene toda la responsabilidad de que esa persona me quiera. Ojo. Y luego pasa la situación donde se quejan de, es que no lo haces de corazón, ¿no? Y de repente se quejan por la parte de, es que no lo haces, o lo haces porque yo ya te lo dije, ¿cierto o falso? Bien, si estás ante esta situación, decirte que entonces tu pareja no es la del problema, eres tú. ¿Por qué? Porque te estás viendo en estas circunstancias de reproche, de enfatizar en algo que no tiene nada que ver con los demás, sino contigo mismo. Y tanto es el afecto que se te fue negado en tu infancia, muy probablemente. Entonces creces y entonces idealizas demasiado. Algo que pasa mucho
relaciones de pareja es que nos interesan los demás o nos interesa la otra persona porque tenemos muchas esperanzas. Y es eso, la esperanza es aquello que esperas sin tener incluso una certeza de que pueda existir o de que pueda ser posible. Entonces, decirte, amigo, amiga, que si tú tienes muchas esperanzas en tu pareja, posiblemente tengas que entender una cosa fundamental, que esa esperanza se basa en cosas que no van a llegar o que posiblemente no existan. Un ejemplo, cuando tenemos una pareja que le queremos cambiar los hábitos de tomar, los hábitos de salir de parranda, los hábitos de incluso presentarse ante otras dificultades. Y nosotros querer controlar esa situación, decirte que estás en una fantasía y como sigues esperanzado, es decir, tienes muchas expectativas de algo que no va a llegar y que no tiene un fundamento para el cual tú puedas cambiarlo, te vas a topar con un sinfín de dificultades. Y decirte que el que no tiene la culpa es la otra persona, sino tú. Claramente todos debemos de tener cierto respeto, pero ojo y ten mucho cuidado en esta situación. Si tú te estás viendo en una circunstancia donde estás cediendo respeto, estás cediendo derechos, estás cediendo salidas, porque la otra persona lo haga, eso es manipulación, y dos, también eso es desprestigiarte como persona y tener esta carencia de firmeza sentimental. Si tú tienes concentrada la parte de yo quiero una pareja estable, o yo quiero ser feliz, o yo quiero estar alegre con alguien, tendrás que entender dos cosas fundamentales. La primera es que tú puedes controlar aquello que está en ti y no puedes controlar lo que está fuera de ti. Decirte que si te gusta una persona, tienes todo el derecho de poderla cortejar, pero ojo, tener en cuenta que esa persona no es un salvavidas, tener en cuenta que esa persona tampoco es un basurero emocional, o sea que siempre te va a andar escuchando solo porque sufriste mucho y no lo puedes superar, y al contrario lo que estás es bota la basura emocional, y la otra persona pues callada, aguantando todo lo que dices. Y tercera, que también no eres héroe o heroína de nadie. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si tú también te buscas estos perfiles de el clásico rebelde, la sin reglas, el que es atractivo, ¿no? Que dices, como que es aventurero, como me gusta esa parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ten cuidado, porque ojo, tal vez te estás esperanzando, idealizando en una situación de héroe, heroína, que no va a llegar. O sea, la Wonder Woman solamente está en el cine, en los cómics y en las películas, ¿no? O sea, entender algo bien fundamental. O bien el Superman, que pues ahí son la pareja, ¿no? Darte cuenta de esto. ¿Por qué? Hay un cuento muy interesante que, por cierto, está en Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Me gusta mucho escucharlos, leerlos, y son bastante interesantes porque hay uno que dice: había una vez en una población, cuando no, de un pequeño leñador, feo, gordo, sucio, y un día estaba pasando la princesa. Ese día la princesa lo vio a los ojos, él la vio a los ojos. Se acercaron, se vieron, y ella se atrevió a darle un beso. Mágicamente, aquel leñador feo, gordo y sucio se transformó en un bello príncipe, alto, guapo y de figura fuerte. Por lo menos así lo veía ella, por lo menos así se sentía él. ¿Qué te estoy transmitiendo con este cuento? Que la mayoría de las veces, cuando pensamos una situación, principalmente tiene que ver con nosotros y no tanto con otros. Tiene que ver más con lo que yo creo que con lo que creen. Y fíjate, bien interesante, si te has topado con dificultades constantes en donde ya no toleras más tu relación, y a pesar de que ya sabes que no tiene caso seguir
y sigues y sigues, y el clásico de que ya se van a cortar y no se pueden dejar. Tener en cuenta que una, pues necesitas atención definitivamente profesional. Dos, un aspecto fundamental, no se puede controlar a la otra persona. Una de las cosas que se maneja en la manipulación es el hecho de que podemos dominar las circunstancias para que la persona nos crea, nos cumpla una fantasía, y eso es totalmente erróneo. Y decirte que la fantasía es un aspecto muy interesante. Ahora vámonos del lado positivo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fantasía en cuanto a una mujer bonita, un novio fuerte, escultural, una novia pues tal vez incluso autosuficiente, el clásico, ¿no? Pues que tenga mucho dinero, ¿no? O que tenga un trabajo fijo y que sea independiente, o aquel hombre que tiene las mismas circunstancias, el clásico Christian Grey, ¿no? De 50 sombras de Grey. Y en esta fantasía, ¿no? Que te lleva así de, ay, cómo me gustaría, y lo idealizas. Decirte que la fantasía no es mala. Lo malo es cuando conviertes esa fantasía y la crees tu realidad para cosas que no existen. Claramente, en una fantasía todo es irreal. Entonces, cuando tú vas por la calle pensando en que te gustan, pues, algo muy sencillo, un café, las rosas, leer un libro, eso es tu realidad, y de repente lo transformas en una fantasía. Te ves como una persona que hace esto, o el clásico de la serie de Netflix, qué sé yo, ¿no? En la sexualidad pasa algo interesante. ¿Se puede jugar con la fantasía? Sí, y de hecho es de lo más interesante del mundo. Considero yo que en las parejas se debe de haber un constante de fantasía. ¿Por qué lo digo de esta forma? Al pasar del tiempo en la pareja se va perdiendo esta famosa chispa, esto que me gusta, esto que no me gusta, esta situación de estar con alguien que realmente quiero, deseo incluso, se empieza a decaer el placer, el deseo, la atracción. Y entonces una estrategia terapéutica es utilizar la fantasía. ¿Qué significa? Que si en tu rutina diaria es levantarse, desayunar, bañarse, irse a trabajar, ¿qué les gusta? Llegar a trabajar, comer, ver a tu pareja, ver a tu familia si tú quieres, dormir, y otro día es lo mismo, cámbiala, utiliza la fantasía. Es decir, un día, o por lo menos todos los días, vas a imaginar que eres otra persona con tu pareja. Le vas a decir en un acuerdo, oye, me gustaría intentar esto. No tanto como un juego sexual, sino como incluso una alternativa a la realidad. Y además esto genera cierto erotismo. Un ejemplo, vamos a imaginar que yo soy, una persona del aseo. Y tú, mi pareja, eres una gran empresaria, ¿no? Y que tienes un romance conmigo, un ejemplo. Y entonces imaginemos que aquí en nuestra casa, ya que nuestros hijos se durmieron, o que no está nadie, nada más estamos tú y yo, vamos a imaginar entonces cómo sería, qué papel tendríamos que hacer. Entonces le preguntas, ¿cómo te gustaría actuarlo? Y caen en esta fantasía, en este juego, y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque le cedes el control muchas veces que pasa en las relaciones a otra persona, y además te dejas llevar en muchas otras circunstancias, lo cual te ayuda incluso a desestrés, a sentirte más tranquilo, incluso a ver una realidad mucho más alternativa a la que estás acostumbrado. Y créeme que eso es una maravilla, Vas a entender muchísimas cosas, e incluso vas a imaginar otras que vas a decir, wow, al principio empezó como algo absurdo, pero ya luego fue fascinante, ¿no? Algo que también tiene que ver con la fantasía es la parte de necesidad de control. Hace ratito lo comenté. Dentro de la necesidad de control hay una fantasía patológica. ¿Qué significa? Que yo tengo esperanzado que las cosas van a ser como yo digo o como yo creo, y totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque ya involucra que yo tengo que saber cómo se comporta esa persona, yo sé cómo le va a hacer, yo voy a dominar ese tipo de palabras, de cosas que diga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aguas con eso.
La fantasía nos permite dos cosas, tanto esclarecer nuestros más profundos incluso deseos, como también hacerlos nuestros peores enemigos. Entonces, tener mucho cuidado, amigos y amigas. Bien, pues vámonos rápido a unos comerciales y regresamos con esto de lo de las fantasías y el tipo de pareja que nos gustaría. No te despegues. TlaxcalaTV.com impreso. Las noticias más relevantes de Huamantla, Apizaco y Tlaxcala. Búscalo en los distintos puntos de venta. En Apizaco, Aquiles Cerdán casi esquina Cuauhtémoc. Vías del tren en la entrada a Apizaco. Aquiles Cerdán esquina Xicoténcal. Jesús Carranza esquina Cuauhtémoc. Cuauhtémoc esquina Francisco Saravia. Francisco Saravia esquina Cuauhtémoc. Xicoténcal esquina Francisco Saravia. Jesús Carranza frente a la terminal de Apizaco. En Huamantla, Juárez Norte 505 El Calvario, José Ortiz de Domínguez Poniente 122, Parque Juárez número 8, Plazuela de Jesús, Matamoros Poniente 108 letra A, esquina Zaragoza Oriente, Reforma Sur número 107, Morelos Poniente número 531 y en Tlaxcala en Los Portales. Tlaxcala TV, tu espacio informativo. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Y fíjense algo interesante. Como estamos hablando de las fantasías y de lo del control, algo que por lo general nosotros utilizamos, las famosas máscaras. Quiero que te preguntes, ¿cuál es tu máscara? ¿Qué lado te gusta mostrar? O bien, ¿qué lado no quieres que vean? Y pasa algo interesante. Cuando estás con una persona que te conoce demasiado, estas máscaras empiezan a salir, se empiezan a quitar. Y cuando te vas abriendo a un sinfín de experiencias donde te permiten quitar estas máscaras, son muy reveladoras. Pero ojo, existe una dificultad enorme. Cuando una máscara no quiere salir, empiezan nuevamente estos mecanismos de defensa: la evitación, la negación, el control e incluso la provocación. A veces, una de nuestras máscaras que no nos deja ver más allá de lo que nos permitimos sentir, empezamos con la provocación sin motivo. De repente están juntos como pareja y en un momento ya salió un pleito y te reclamo por esto y te digo lo otro, etcétera, etcétera. Claramente la otra persona no sabe por qué es esta situación y se siente conflictuada. Dice, oye, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué te pasa? O el clásico, estás loca, ¿no? O estás loco. Decirte que posiblemente, a pesar de que tú digas,
es que peleamos mucho. Hay algo, tal vez, un factor inconsciente que te está dominando un poco más. Y que tras estas peleas tal vez está el que no quiere soltar una máscara. Y lo digo muy directamente en cuestiones de las máscaras, porque pasa un fenómeno interesante en la pareja. Se dice que el enamoramiento es una mentira. Obviamente una mentira de aquello que yo deseo experimentar. Es decir, me niego a ver los defectos o bien los justifico más allá de lo que debería. Y el romance, la conquista, ¿no?, también es un tipo de engaño, supuestamente. Considero que en parte sí y en parte no. Yo creo que es una respuesta adaptativa. ¿Para qué? Para obviamente muchos mecanismos tanto psicológicos, biológicos, entre otros. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Cuando estás con una persona a la cual temes abrirte o conocer más allá, te digo, se generan estas máscaras. Tanto es el grado que cuando conversas notas que a lo mejor te está mintiendo o incluso no sabes la verdad y tú consideras que debes de saberla a toda costa y te empiezas a poner más exigente y más enérgico, violento y un sinfín de situaciones claramente pues patológicas en donde ya empiezan a hartar a la pareja. ¿Por qué lo digo de esta forma? Entender que muchas máscaras que nosotros tenemos a través de nuestra sexualidad tiene que también ver con cuánto o cuán vulnerables somos. Si somos vulnerables en muchos aspectos de nuestra vida, vamos a tener 3 enemigos fundamentales: la culpa, el miedo y la vergüenza. Esto nuevamente no lo digo yo lo escuché de Jorge Bucay en una entrevista y es muy acertado, aunque yo considero que tienen otros factores detrás de ellos. La culpa considero que tiene que ver con exigencia. Se pone en un aspecto extremista. Un ejemplo, una persona que se aculpa de una situación empieza a hacer varias cosas para compensar esta sensación de dolor y justificar o más bien remediar lo que pasó. Un ejemplo, una infidelidad. Genera culpa y cuando genera culpa una infidelidad, posiblemente la otra persona se sienta muy arrepentido y empieza a exigirse demasiado y se exige y te mando mensajes y te escucho y te pido que salgamos y te doy y te compro, etcétera, etcétera. Entonces la culpa lo tiene tan absorbido que llega un momento obviamente donde el cerebro, el pensamiento cae en una incoherencia en donde la pareja que se supone que es par, porque si yo estoy exagerando mi lado bonito, bueno, cariñoso, la otra persona no lo hace. Y entonces me creo esta fantasía de que como no lo hace, entonces yo debo de exigirle también que lo haga. Pero, sí, yo sé que tuve la culpa, yo fui infiel, pero la otra persona me tiene que perdonar porque yo le estoy demostrando que sí la quiero. No, espérate. Nuevamente regresamos a una necesidad de control. El perdón, dice una frase, el perdón llega cuando entendemos que no hay nada que perdonar, sino algo que comprender. Y es muy cierto. El segundo factor de este enemigo, que es la vergüenza también tiende a ser muy exigente, pero en cuanto a los reclamos, al reproche. Me siento avergonzada de lo que me hiciste y por ello te reprocho, te digo, te alejo y te hago, te excluyo, te evito, te evado. Eso hace la vergüenza. Es una de los enemigos más grandes, pues, de la felicidad y del amor. Y por último, y me atrevo a decir que yo creo que es el más peligroso de este trinomio, el miedo. Porque el miedo imposibilita, tanto en dos funciones, como en un aspecto de, bueno, está bien, la voy a perdonar, lo voy a perdonar, y vamos a ver qué pasa. Me atrevo a decir que este es miedo. ¿Por qué?
porque no estás enfrentando la situación, y eso te va a generar más bloqueos, te va a llevar a la vergüenza y finalmente a la culpa. Decirles que también el miedo, como imposibilita, queda también una carencia de afecto, queda una carencia de poder hacer algo, la famosa impotencia, y esto nos genera cada vez más y más conflictos. Entonces, entender algo, amigo, amiga, que dentro de la fantasía y estas máscaras que existen, tú tienes el control de poderlas quitar, y entender, ese será tu trabajo, el hecho de conocer cuántos y cuáles mecanismos son los que tú ya sabes perfectamente que te llevan a quitarte una máscara y que te evitan quitarla. Una situación, por ejemplo, puede ser el hecho de tener afecto con alguien y no quererlo demostrar. O bien lo que te comentaba de los reclamos continuos. Esta situación del mecanismo de alejo a través del reproche, de la culpa, de la vergüenza, pues genera incluso aún más estrés. Bien, entonces fíjate, pero también las máscaras pueden ser muy divertidas. ¿Por qué lo digo? Estas máscaras, también dentro de la sexualidad, se tiene que ver con la fantasía, pero ojo, que no se vuelvan por mucho tiempo tu realidad. Porque llegará el momento en donde no sepas quién eres tú. Y una de las fantasías interesantes es el despersonalizarse. Alguna vez, no sé si les ha pasado, el clásico de cuando un niño o una niña va a esto del Día de Brujas, ¿no? y se viste y se pone el disfraz, ¿no? Y se convierte literalmente un niño si se convirtió en el Superman, se vuelve Superman. Si la niña se hizo la momia, se vuelve la momia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una fantasía, es un hecho irreal, pero que en ese momento es real. Y pasa lo mismo en la sexualidad. Cuando tienes estos mecanismos de que te gusta atreverte a algo nuevo, lo puedes hacer. Incluso es mágico cuando lo logras. Solamente tener cuidado de que esa realidad sea para tenerte estable. Muy importante. Entonces, tocamos varios puntos fundamentales. Un primero es el trinomio de la coherencia. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene que ver en una constante armonía. Y vemos el otro trinomio, que son los enemigos de la felicidad o del amor, que es el miedo, la vergüenza y la culpa, perdón. Y que entre estos dos trinomios existe un factor fundamental, que es la fantasía, que puedes entender que la fantasía, utilizarla a tu favor para experimentar, llegar a nuevos aprendizajes, o bien para generarte más enemigos. Entonces, amigos y amigas, pues entender que si te está ocurriendo esta situación, acercarte lo más pronto posible a un especialista de la salud psicológica, claramente, para que tú puedas irlo resolviendo, o bien, si te da más curiosidad, lo puedas ir experimentando. Pues me despido, amigos y amigas, pues que tengan un excelente inicio de semana, ya casi terminando por la hora, pero deseándoles lo mejor. Un abrazo y pues que sigan los aprendizajes y las buenas experiencias. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Radio Informativo Huamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita Radio Informativo Huamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera.